Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos al Centro Familiar de Adoración. Usted está en uno de nuestros campus. Gracias por estar en Cephal Church esta mañana junto con su familia. Queremos invitarle a que nos acompañe todos los domingos en este mismo lugar, a esta misma hora, para que usted pueda recibir palabra de esta manera tan innovadora. Estamos haciendo uso de las tecnologías que Dios mismo le ha prestado al hombre para llevar el mensaje del evangelio donde más se necesite. Mire que gracias a esta opción, usted no tiene que ir tan lejos para recibir palabra de Dios. Así que dentro y fuera de nuestras fronteras, muchas personas como usted se reúnen alrededor de esta pantallita para recibir palabra, para adorar juntos a Dios. Yo quiero animarle a que nos ayude, por favor, orando por nosotros. Pastor Javier Carrá para servirle, ¿verdad? Ore por nosotros, por mi familia, por el Pastor Francisco, que es el pastor fundador. Y estamos ahí orando y rogándole al Señor que Él nos acepte la invitación de venir a predicar en alguna ocasión próximamente a través de este video, ¿verdad? Pero ayúdenos por favor con sus oraciones, ayude por favor también sirviendo ahí, hable con su pastor de campo. A ver, ¿dónde está el pastor de campo? Levante la mano. No está el pastor de campo. ¿Cómo no? Ahí está el pastor de campo. Démosle un aplauso por favor al pastor de campo en este momento, la persona que está encargada de este lugar. Hable con él y dígale usted que usted quiere servir, que quiere apoyar en este campo. Sabe de la manera que más nos podría ayudar. Abra su casa para que se abra un life group durante la semana. De esa manera usted nos ayuda a captar vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo que solo usted puede alcanzar, porque Dios lo quiere usar y lo ha puesto aquí con un propósito, con una razón. Y también, por supuesto, con su asistencia los domingos, con sus ofrendas, usted apoya esta visión. Vamos a la palabra de Dios, iglesia. Póngase de pie, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. El Avenger más poderoso. ¿Cuál será el Avenger más poderoso? Algunos dicen que Iron Man, otros dicen que Hulk, y hay otros que les gusta el Capitán América. Pero vamos a ver hoy la historia del Avenger más poderoso. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Hay bastantito que leer. Me van a disculpar, pero leámoslo rápidamente y póngale atención a la historia. Dice así la palabra de Dios. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú. Digan conmigo, Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró de aquí, los príncipes del ejército estaban sentados y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y echó a huir. Y Jehú se quedó meditando en esto, ¿verdad? El 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, decláranos ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, lo puso debajo de Jehú en un trono alto, tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Vamos a orar y después tomamos asiento. Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por los pasajes difíciles como este que vamos a tratar hoy. La historia de Jehú, un avenger, un vengador ciertamente,
Pero ayúdanos, Señor, a entender la historia, a comprenderla y a poder aplicarla a nuestras vidas, que sepamos qué tiene que ver esta historia conmigo. La sana interpretación solo viene de ti. Gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar, sobre el que habla y sobre los que escuchan. Aparta todo obstáculo, quita todo estorbo, prepara nuestra mente y corazón, que recibamos con mansedumbre esta buena semilla para que dé fruto en nosotros y seamos transformados. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Muchos fueron a ver los Avengers esta semana o la semana pasada, esta película que tanta fama le han hecho, ¿verdad? Endgame. Yo personalmente le digo, la verdad nunca me llamó mucho la atención y dura como 3 horas, ¿verdad? Yo no sé si ya la fueron a ver. A ver, levantan la mano todos los que ya la fueron a ver en este lugar. Algunos han ido, otros no. Bueno, dura como 3 horas y uno de mis hijitos ahí pidió una su gaseosa grande y pasamos yendo al baño durante esas 3 horas acompañándolo, ¿verdad? Pero bueno, la palabra Avenger es una palabra en inglés que lo que quiere decir es vengador. Así que los Avengers quiere decir los vengadores, los que se vengan. ¿Y qué es un vengador? Según el diccionario, es una persona que cobra venganza. O es alguien que se acuerda del mal que otros han hecho y se los va a cobrar. Un Avenger, un vengador. En ese sentido, hoy vamos a ver la historia de un Avenger de Dios, Jehú, un vengador, alguien levantado por Dios, llamado por Dios para llevar a cabo una venganza o un juicio de Dios sobre cierto grupo de personas. Vamos a ver entonces esta historia. Jehú era, hermanos, un militar del ejército de Israel, pero él era parte del remanente de Israel, un grupito en Israel que se mantenían fiel al Señor. Recuerde que estamos hablando de una de las peores etapas del pueblo de Israel en cuanto a pecado, en cuanto a idolatría. Se habían desviado. Yo quiero recordarle a aquel malvado rey que se llamó Acab y su esposa Jezabel. Ya a estas alturas Acab ya había muerto, pero Jezabel todavía vivía. Y este Acab, hermano, siendo israelita, se casa con Jezabel, una mujer fenicia que adoraba a Baal. Y el Señor había prohibido esto, ¿verdad? Porque el pueblo se desviaba. Pero él no había hecho caso. Y, hermano, juntos, Acab y Jezabel habían desviado al pueblo de Dios tras Baal. Y no solo eso, habían perseguido a los profetas de Dios. Era como que odiaran a Jehová. De alguna manera habían hecho que el pueblo se olvidara por completo de los mandamientos, hermano, que se dedicaran totalmente a la idolatría, a la brujería. Todo esto se daba en Israel, siendo pueblo de Dios, por este mal liderazgo de Acab y Jezabel, ¿verdad? Ellos, hermanos, estaban totalmente dedicados al adulterio, al asesinato. Había injusticia social, había desobediencia a los mandamientos. Ya nadie se acordaba de Jehová, solo un pequeño remanente. Y ahí estaba este Jehú como un soldado fiel de Jehová. Y Dios, hermano, había prometido que iba a acabar con los profetas de Baal, que iba a traer juicio terrible sobre la casa de Acab. Él había prometido, no sé si usted se acordará, pero en cierta ocasión este Acab despojó a un pobre israelita fiel llamado Nabot y a su descendencia, a su familia, los mató por quitarle una viña. Y el Señor, a través del profeta Elías, que fue antes de Eliseo, había prometido que iba a traer juicio sobre Acab, sobre su casa, ¿verdad? Y que iba a acabar con este malvado rey y con todos los que se habían desviado en pos de Baal. Así que hoy tenemos a un hijo de Acab reinando en Israel llamado rey Joram. ¿Cómo se llamaba este rey? Rey Joram. Y este hijo de Acab, hermano, ahora ya no está Elías, tampoco está Eliseo. Ahora se van a llevar a cabo el cumplimiento de ese juicio que Dios prometió traer sobre la casa de Acab. Así que Dios cumple llamando a Jehú. Decíamos, Jehú, un militar israelita con un corazón fiel a Jehová, un militar de alto rango. Su nombre quiere decir, Él es el Señor. Eso quiere decir Jehú. Ahora, vemos cómo el profeta, hermano, no va personalmente a ungir a Jehú, porque se iba a sospechar. Todo el mundo conocía a Eliseo. Iban a decir, ¿y qué está haciendo Eliseo aquí? ¿Por qué habla con uno de los militares? Aquí se está gestando un golpe de estado. Así que el profeta Eliseo manda a uno de sus siervos, los profetas, un cipote menos conocido, que vaya, que lo unja, que le dé el mensaje de Dios y que salga corriendo porque corría peligro su vida, ¿verdad? El profeta lo unge, inmediatamente obtiene el apoyo, este Jehú, de todos los militares. Todo el mundo captó que se trataba de una obra de Dios. Y entonces
este Jehú, hermano, sale inmediatamente. Yo ahí le voy a narrar un poquito lo que no leímos. ¿Qué pasó cuando lo ungió y todo el mundo, los militares ahí en Ramot de Galaad lo declaran rey? Inmediatamente este Jehú sale a cumplir el juicio de Jehová contra el rey Acab. Casualmente, oiga, estas son las casualidades. Se encontraba el rey Acab allá en Jezreel, Joram se encontraba allá en Jezreel y lo había llegado a visitar otro rey también de Israel. Acuérdense que Israel se dividió en dos, ¿verdad? El reino del norte tenía a Joram como rey, el reino del sur, Judá, tenía a Ocosías. Así que están estos dos reycitos rebeldes del pueblo de Dios unidos en un lugar llamado Jezreel, donde quedaba la viña de ese Nabot que el papá de Joram, Acab, había asesinado. ¿Me siguen, iglesia? Levante la mano si me sigue, levante la mano si está confundido. Bueno, gracias por su paciencia en esta parte histórica, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucha Biblia porque va este Jehú, ungido por Dios, a llevar venganza por toda la maldad de Acab y del pueblo de Dios que se había desviado, ¿verdad? En pos de Baal. Y cuando va llegando por ahí el rey Joram desde lejos lo ve, ¿verdad? Que ahí viene Jehú cabalgando y dice, mira, manda un mensajero a ver qué quiere. Y el mensajero no regresa, porque Jehú le dijo, venite con nosotros que ya vas a ver lo que va a pasar. Y mandan otro mensajero, y el segundo mensajero tampoco regresa. Así que este Joram dijo, no, vas a ver qué pasa aquí. Y Joram y Ocosías, los dos reycitos rebeldes, se suben a sus carruajes de guerra y salen a encontrar a este Jehú. Y va a creer usted, hermano, las casualidades que están justo en el campo de Nabot, cuando Jehú alcanza a los dos reycitos. Y ahí se levantan la voz y dice, ¿qué pasó, Jehú? ¿Hay buenas o hay malas noticias? Y Jehú le dice, ¿cuál buenas noticias? Si tu mamá Jezabel es hechicera, tu mamá Jezabel es idólatra, ha desviado este país, anda en pos de Baal. Inmediatamente cuando quieren huir estos dos reycitos, Jehú y su ejército los mata. Y él es proclamado rey sobre Israel, porque Dios lo puso como rey. Dios lo levantó como un vengador para traer justicia, para traer juicio al pueblo de Dios que se había desviado en contra de los mandamientos. Oiga, hermano, quiero narrarle lo duro que estuvo el juicio que trajo Jehú. Se lo voy a narrar aquí, le estoy ahorrando leerse como 2 o 3 capítulos, pero le pido por favor, si usted le gusta aprender más de la Biblia, léase todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10 del segundo libro de Reyes. Pero básicamente Jehú trajo los siguientes juicios. Primero mata a Joram, hijo de Acab, y mata también a Ocosías, ¿verdad? El rey de Judá, ¿verdad? Así que mata a los dos reyes. Luego, hermano, este hombre va directo, entra a Jezreel y mata a Jezabel. Y se cumple una palabra al pie de la letra, porque Elías había dicho que iba a derramar su sangre en el muro de Jezreel, y ahí se dan las cosas, ¿verdad? Los siervos de Jezabel la traicionan y la empujan de una ventana, y ella cae delante de Jehú y derrama su sangre contra el muro. Y en un ratito que se descuidaron ahí, en lo que Jehú entró a comer algo, cuando sale, los perros se habían comido por completo a Jezabel. Y solo quedó la calavera, quedó algo irreconocible, ¿verdad? Y se cumple, era un juicio de Dios. Oiga, estas historias, hermano, no son tan agradables de leer, pero ahí están en la Biblia. No las podemos ignorar y ciertamente tienen un mensaje importantísimo para nosotros, ¿verdad? Así que Jehú continúa inmediatamente después de matar a los reyes y de matar a esta malvada Jezabel, vengando la sangre de los profetas. Jehú continúa con la venganza y se da cuenta que este Acab ha tenido 70 hijos, porque Dios le dijo que ya él no iba a tener familia en el trono, y él se quiso asegurar en la carne de tener un descendiente. Tenía 70 cipotes que los estaban cuidando ahí, unos ayos, ¿verdad? Unos cuidadores. Y este Jehú, manda a decirle a los cuidadores, bueno, ustedes, si quieren, escojan a uno de esos 70 y que defienda el trono, porque a mí Jehová me ha dicho que yo voy a ser rey. Pero los ayos, nada tontos, ¿verdad? Dijeron, no, mira, si 2 reyes no pudieron resistir a Jehú, nosotros mejor unámonos a Jehú. Y miren, mataron a los 70 cipotes. Por supuesto, eran cipotes que habían sido criados en el baalismo, que iban a perpetuar. La intención de Acab era que se perpetuara esta rebeldía en contra de Jehová. Era honrar a un dios falso de los fenicios, a Baal, porque era el dios
de la esposa de él, ¿verdad? De Jezabel. Así que mata a estos 70, mata a Jehú también a todos los familiares y la descendencia, los allegados, los sacerdotes, a Acab, y por si fuera poco, llega a Samaria, hermano, y ahí convoca a todos los profetas de Baal. Mire, esta escena estuvo tremenda, para que ustedes se emocionan quizás viendo los Avengers, pero no es nada comparado con esta escena. Viene Jehú y de una manera quizás astuta dice: Jehú va a servir más que Acab a Baal. Jehú va a ser un gran baalista. Así que vengan todos los sacerdotes y vengan todos los adoradores de Baal. Y dice que se llenó el templo de Baal. Oiga, qué tristeza. Que en el país de Dios, en el pueblo de Dios, había un gran templo y no era para Jehová. El templo de Jehová estaba todo descuidadito. Ahí tenía un templo enorme para Baal. Imagínese usted cómo estaba el pueblo de Israel de desviado. Y se llenó de punta a punta, de columna a columna, topado de servidores de Baal. Y entonces Jehú les dice: vamos a hacer un gran sacrificio a Baal. Vaya, ¿están todos listos? Sí, cierra las puertas y pone a sus 80 capitanes más aguerridos y les da espadas a todos y les dice que no escape ninguno, hermano. Y de esta manera tan sangrienta el Señor trae juicio y extermina por completo la casa de Acab y la línea de todos los baalistas. Israel fue limpiado de esa maldad y de ese pecado, pero con duro juicio. Si vamos a hablar de Avenger, este Jehú, un gran vengador de Dios. Así que en resumen, ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué hizo Jehú? En primer lugar, lea conmigo: mató a Joram y a Ocosías, reyes de Israel y Judá. En segundo lugar, mató a Jezabel. En tercer lugar, exterminó todo el linaje y la casa de Acab. Y en cuarto lugar, acabó por completo con los profetas y el culto a Baal y destruyó su templo. Dice la Biblia que lo convirtió en baños públicos. El templo de Baal hasta la fecha son letrinas públicas, son baños públicos. ¿Cuáles son las lecciones espirituales que usted y yo podemos sacar de una historia tan difícil? Y mire que yo a veces le he tratado de rehuir a estos pasajes, pero es necesario. El Señor nos quiere edificar a través de esta historia tan dura de Jehú, el vengador, ¿verdad? Las lecciones espirituales son estas. Viene el día, número 1, viene el día en que Jesús juzgará al mundo por su maldad. Oiga, hermano lindo, cuando vemos a Jehú, tenemos que saber que en realidad nos está hablando de un Jehú mayor, de un Avenger mayor, de un Avenger más poderoso. Jesucristo, dice la Biblia, que en el final de los tiempos va a venir, pero ya no como cordero, humillándose, ¿verdad? Entregando su vida. Algunas religiones presentan a Cristo en su humillación, ¿verdad? Débil, cargando su cruz, pero debemos recordar que Cristo ya no está en la tumba. Cristo resucitó, hermano, y Él dijo que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él dijo: yo vengo pronto. Oiga, hermano, y va a haber un día que Jesús va a venir cabalgando impetuosamente, así como este Jehú fue impetuosamente cabalgando a ejecutar un juicio contra los rebeldes. Así que el Avenger más grande, el Avenger más poderoso es Jesucristo. Y muchos de nosotros no nos gusta hablar de este lado de Jesús, pero debemos de saber que es un guerrero poderoso, gigante, y va a traer juicio sobre la población no arrepentida. Los que rechazaron a Cristo, algún día van a recibir el juicio de Dios. Siendo sinceros, no nos gustan, hermano. Estas historias nos incomodan. Yo he hablado con mis hijos sobre estas historias y me dicen: mira, prefiero a David y Goliat, que le dio fuerza al Señor y David se lo sonó, ¿verdad? O prefiero mejor cuando abrió el mar, el Señor, Israel pasó, o la tierra prometida. Pero no nos gustan las historias, hermano, donde vemos a Dios trayendo juicio contra un pueblo incrédulo, rebelde y desobediente. Pero lo cierto es que la Biblia habla de un Dios. Es importante que conozcamos al Dios de la Biblia. Un Dios, hermano, que bueno, es misericordioso, pero también es santo, es justo. Es rey sobre toda la tierra y, hermano, tiene derecho a juzgar y a castigar la maldad de la humanidad. Si no, dígame de qué habla Sodoma y Gomorra. No habla solamente del amor de Dios. Claro, se ve el amor porque salvó a Lot y a su familia, pero se ve el juicio de Dios.
¿De qué nos habla el diluvio? Claro, siempre se ve la misericordia de Dios, salvó a Noé, su familia, todos los que quisieran entrar al arca, pero el diluvio fue el juicio de Dios sobre la humanidad. Jehú nos debe de recordar, hermano, que tenemos un Dios santo, justo, recto, poderoso, y va a haber un día que va a traer juicio sobre la tierra. Algunos dicen, pero pastor, Jesús vino a morir por nosotros. Y Jesús ama al pecador. Claro que sí, Cristo ama al pecador que se arrepiente y cree en él. Pero ¿sabía usted que si uno no recibe a Cristo, la ira de Dios está sobre uno? Así lo dice la palabra. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, oiga, no dice el que no cree, es una persona que activamente está en contra de los mandamientos de Dios. Es un pecador rebelde, ¿verdad? Que dice, el que oyendo el mensaje rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Iglesia linda, hoy el Señor te quiere recordar, va a llegar el día que Cristo va a traer juicio sobre la maldad de la humanidad. Es nuestro capitán vengador de la maldad. Hay tantos pasajes impresionantes que nos hablan de Jesús como vengador. Mire, por ejemplo, Isaías 63. Oiga, yo se lo quiero leer porque es impresionante. Del 1 al 3 dice, ¿quién es este? Es una profecía de los tiempos finales, que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos. Jesús, con vestidos rojos. ¿Quién es este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Y dice Jesús, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es nuestro Dios justo y salvador, es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. El lagar es un lugar lleno de uvas, ¿verdad? Y se veía como que le habían salpicado el jugo de las uvas. Y dice el Señor, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Oiga, visita los pueblos que no estaban con el Señor. Y dice, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y mira el cuarto, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. El mismo tiempo que para nosotros es de salvación y de irnos con el Señor, es el mismo tiempo que el Señor va a traer su juicio y su castigo sobre la maldad de la humanidad. Oiga, tenemos que recordar que Cristo es nuestro Salvador, pero para el que no cree en Él, Cristo va a venir impetuosamente trayendo juicio. ¿Por qué es importante que sepamos eso? Hay varias razones, ¿verdad? Pero le adelanto una, la manera como predicamos, hermano, tiene que ser con urgencia, porque el día del juicio se acerca. Ya quizá hoy no mucho se habla de eso, hoy el mensaje se ha diluido y se ha suavizado y la gente dice, mira, venía Jesús para que tengas una mejor vida. Es decir, tu vida está bien, pero le puedes agregar un poquito de Jesús y vas a estar mejor. Pero el mensaje de la Biblia no es ese. El mensaje de la Biblia es, todos estamos condenados, separados de Dios, somos sus enemigos. Si no nos reconciliamos a través de Cristo, la ira de Dios está inminente y es algo real. Apocalipsis 19:11 también nos habla acerca del Señor como vengador. Dice así la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, Cristo, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es un juez que viene cabalgando, igual a Jehú. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, nuevamente, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, oiga, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el 16 dice que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo cierto, iglesia, es que la primera lección de esta historia de Jehú es que viene el día que Jesús juzgará el mundo por su maldad. Si usted de verdad cree que Cristo es un juez poderoso y que tiene derecho de juzgar el mundo, vamos a empezar a vivir diferente. Por ejemplo, no vamos a andar jugando con el pecado. Si usted cree que se acerca inminente la venida del día del juicio, el día santo, el día temible de la ira del Señor, no
vamos a andar entreteniendo pecados provocando al Señor a ira. Uno de mis hijos me decía, mira, el Avenger que yo más admiro es Hulk. Yo, si estuviera cerca de Hulk, no lo anduviera haciendo enojar porque se pone verde y se pone bien, bien fuerte. Y bueno, dice la palabra de Dios que Jesucristo va a ser ese vengador y de pronto, dice, se inflama su ira, dice el Salmo 2, y dice que no lo debemos de provocar a ira, sino que tenemos que honrar al Hijo para que el Padre nos perdone y nos reciba, ¿verdad? Es necesario que dejemos de jugar. Una persona me escribía por Facebook y me decía, pastor, quiero serle sincero, yo estoy en adulterio y no logro cortar esa relación. Pero ¿verdad que la sangre de Cristo me perdona? Si salvo, siempre salvo. Si voy para el cielo, aunque no corte esta relación, porque mucho me está costando. Y tuve que decirle lo que otros pastores con más experiencia en la palabra me han aconsejado. Tuve que decirle a esta persona, lo siento, hermano, si hoy viene el Señor, tú vas a recibir la ira de Dios. ¿Y por qué, pastor, si yo he creído en Jesucristo? Mira, lo que pasa es que cuando la fe es verdadera, se nota en el arrepentimiento. No podemos solo tener una fe intelectual, que dice si yo creo en algunos hechos respecto a Jesús y a su sacrificio en la cruz. Si de verdad has nacido de nuevo, va a haber una conversión y le vas a dar la espalda al pecado. Hermano lindo, el arrepentirse significa darle la espalda al pecado. Digan, por favor, darle la espalda. No puede ser que digamos soy cristiano y continúe lo mismo. Claro, todos vamos a fallar. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, la verdad no está en nosotros, pero confesamos nuestro pecado. La clave es aquel versículo que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted cree que Jesús va a venir con venganza, usted no puede estar, imagínese un israelita jugando ahí que a veces va al templo de Jehová y a veces va al templo de Baal. Cuando llegue Jehú, le va a volar la cabeza. No podemos jugar con el pecado, no podemos permanecer en amistad con impíos, porque hay que saber que no van a terminar bien. Pronto viene el día del juicio, esas personas no van a terminar bien. Apártese de personas que no quieren nada con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese usted, personas que a veces en consejería me han dicho, pastores, que mi círculo íntimo de amigos son inconversos, mire, son bolos, pero yo no tomo con ellos, yo estoy viendo si me lo gano para el Señor. Sí, a veces ellos no quieren ir a la iglesia, se burlan de las cosas de Dios. Hermano, en el nombre del Señor, ¿qué estás haciendo ahí? Apártate, porque ellos no van a terminar bien. ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra dice que las malas conversaciones, la palabra original ahí es compañía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Apártese, porque viene el día en que Cristo juzgará al mundo por su maldad. Por cierto, estas también son un poco de buenas noticias para los cristianos. ¿En qué sentido? Si usted ha padecido injusticia, imagínese Nabot, le hicieron una gran injusticia. Por supuesto, el Señor en los cielos lo debe haber recompensado. Pero aquí vemos que siempre el Señor, tarde o temprano, traerá venganza, traerá juicio. Él va a reivindicar tu caso. Si tú has pasado una terrible injusticia, no busques vengarte tú. Viene el día en que el Señor traerá juicio sobre la tierra. Y los que no se hayan arrepentido van a llevar la ira de Dios. Urge predicar el verdadero evangelio. No podemos estar con suaves, con medias tintas, diciéndole a la gente solamente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es una verdad a medias, porque es cierto, pero también omitimos la parte de decir, mira, así como estás, eres un enemigo de Dios, la ira de Dios está inminente sobre ti, debes arrepentirte y creer en el evangelio. Así que lo primero que nos habla esta historia de Jehú, Cristo vendrá como poderoso avenger, ¿verdad? Como poderoso vengador, para traer juicio sobre la tierra. Lo segundo que nos enseña esta historia de Jehú es que el mismo Cristo que trae juicio salvará a los cristianos de la ira de Dios. Esta es una razón para darle un fuerte aplauso al Señor Jesús, porque Él nos salva de la ira de Dios. Déselo fuerte en este momento. Hermano, tenemos que movernos en adoración y en alabanza todos los días delante de Dios, recordando que éramos enemigos y fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Usted y yo, mereciendo el castigo de nuestros pecados, que era la muerte y la separación eterna de Dios, nunca vamos a ver la ira de Dios,
porque Cristo la llevó en la cruz. A mí me encanta esa escena que le mencionaba, digna de una película de los Avengers. Oiga, esa escena es poderosa. Lleno el templo de Baal, de punta a punta, de sacerdotes, de adoradores, de gente idólatra. Pero llega Jehú y antes de traer juicio, él hace algo que nos debe de recordar a la obra de Cristo. Este Jehú es tipo de Cristo, no solo como vengador, también como redentor. Porque él dice, quiero asegurarme que no hayan aquí servidores de Jehová, solo de Baal. ¿Qué está haciendo ahí? Está apartando. ¿Sabe usted el significado de santo? Los cristianos, dice la Biblia, que hemos sido hechos santos por la obra de Cristo. Santo significa apartado. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, hermano, el Señor Jesucristo se ha encargado de apartarnos de esa masa humana que va a recibir la ira de Dios. Usted y yo hemos sido sacados, hemos sido apartados. De hecho, los que estén viviendo los tiempos finales, cuando venga el juicio de Dios, el Señor dice que va a levantar a su iglesia. ¿Quiénes son servidores de Jehová? A ver, ¿quiénes creyeron en Jesucristo? Este y este. Por su vida fiel, por su fruto los conoceréis. El Señor dice que los va a levantar para recibir al Señor en el aire. Y luego vendrá el juicio sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre el falso profeta, sobre la humanidad entera que no haya querido creer en el Señor. Van a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se van a lamentar y van a doblar su rodilla, van a reconocer que Jesús es Dios, pero va a ser demasiado tarde. Ya es la ira de Dios la que viene sobre ellos. Por lo tanto, usted y yo, hermano, tenemos que desvivirnos alabando y glorificando y agradeciendo al Señor. Tenemos que adorarle, tenemos que servirle todos los días, porque Él nos ha salvado, Él nos ha apartado del juicio, de la ira de Dios. Qué manera más preciosa de entender el Evangelio. Por eso urge predicar las buenas nuevas. Ya viene la ira de Dios, pero usted puede apartar gente de ese templo de Baal. Usted puede meter gente al arca de Noé. Usted puede apartar gente de ese Sodoma y Gomorra con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Háblele a las personas que Dios le ponga enfrente. Papitos, hablemosle a nuestros hijos. Ya se fijó cómo se perdieron 70 cipotes porque un papá no les habló la verdad acerca de Jehová. Este Acab, perdóneme que se lo diga, se paseó en su familia. Y estos 70 cipotes llevaron el juicio, el castigo, la ira de Dios vino sobre ellos. Y todo fue porque no les habló la verdad. Eran baalistas. Debemos entender que iban a seguir con el mal camino del trono. Pero tenemos un ejemplo del lado de Judá. Se dio una situación similar. Una mujer malvada quiso también ella exterminar el linaje para tomar el reinado, ya que murieron los reyes. Pero hubo una pareja de esposos, sacerdote Joiada y una mujer fiel llamada Josaba. Y ellos tomaron a un cipote, a Joás, y le hablaron la verdad de Dios y lo ocultaron. Así que mientras se dan estos dos exterminios casi simultáneos en los dos reinos de Israel, hay un cipotío llamado Joás. Oiga, hermano, ahí están tus hijos y los míos representados en Joás, porque una pareja de esposos decidieron protegerlo y hablarle la verdad. Si tú le predicas el Evangelio a tus hijos, no van a llevar la ira de Dios. Hoy que estamos cerca del Día de la Madre, ¿verdad? Por lo menos cuando se grabó este video estamos cerca del Día de la Madre. No sé cuándo lo vaya a ver usted, pero decirle que lo mejor que una mamá, lo mejor que un papá puede hacer es hablarle el Evangelio a sus hijos, porque ahí los guardarás de la ira de Dios y ellos van a venir y reinar juntamente con Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo porque nos salva de la ira de Dios? Urge entonces alabar, servir al Señor y predicar el Evangelio. ¿Cómo se le predica el Evangelio a los cipotes? Hay que aprovechar cada oportunidad. Hicieron una su travesura. El otro día la mamá, mi esposa, la mamá de mis hijos, cachó al más chiquitito haciendo una travesura que no vale la pena ni mencionar qué era, pero él estaba afligidísimo porque ella dijo que me iban a contar a mí. Y no es que seamos papás iracundos, bueno, de vez en cuando todos, ¿verdad? Un poquito, pero sí tratamos de llevar la disciplina, tal como la Biblia dice. Y el cipote sabía lo que le tocaba. Y Dios me puso en el corazón en ese momento, esta vez le vas a mostrar misericordia y le vas a hablar mi evangelio. Y llega Jorgito llorando porque lo habían cachado haciendo una travesura y la mamá ya le había advertido que no hiciera eso y lo cachó
con las manos en la masa, infraganti, ¿verdad? No hubo manera de negarlo. Y el cipote llegó, pero llorando, nerviosísimo, ¿verdad? Con su tablet en la mano, preocupado porque lo habían cachado. Y entonces la mamá me puso la queja. Y yo le dije, ¿cierto eso, Jorgito? Sí, empezó a llorar, ¿verdad? Ahí desconsolado. Y entonces le dije, tranquilo, mira, no esté llorando. ¡Pah! No, mentira. No, esa vez no hubo necesidad de disciplina, ni mucho menos de castigo físico. En esa ocasión, el Señor me puso que le dijera, Jorgito, ¿entendés que lo que has hecho es pecado? Sí, soy pecador. Sí, Jorgito, pero mira, por eso necesitamos a Jesús. Porque Jesús vino a morir en la cruz para pagar por tus pecados. El castigo que tú merecías ya lo llevó Jesucristo en la cruz. Y cuando nosotros te disciplinamos es porque te amamos y no queremos que te apartes, sino que creas en Jesús. Y por eso necesitamos agradecerle a Jesús. ¿Querés tú orar a Jesús pidiéndole perdón? Sí, ahorita mismo oro. Señor Jesús, soy pecador. El niño repitió la oración, pero la entendió bien, porque en el momento él tenía claro en su vida que él es pecador. Cuando terminamos de orar, me abrazó, ya consolado, y me dijo, papi, en las palabras de él, puchica, papi, gracias a Dios por Jesús, porque si no fuera por él, yo la riego. ¿Cuántos aquí reconocen que si no fuera por Cristo, la regamos? Amén. Por eso, háblele de Jesús a sus hijos, háblele de Jesús a la persona que tiene en el trabajo. Para ser misionero, usted no necesita ir al otro lado del mundo, hay que cruzarse el cubículo y hablarle a la persona que tiene enfrente, hay que cruzarse la calle y hablarle al vecino. Antes que cruces los mares y te quieras meter al bíblico, empieza hoy por hablar el evangelio a las personas que Dios te ha puesto en tu casa, en tu familia, porque Cristo nos salva de la ira de Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor este día por el glorioso evangelio? Démosle un fuerte aplauso. Y por último, hermano, la historia de Jehú nos enseña que por gratitud debemos procurar caminar de forma que le agrade al Señor. Por gratitud. Lastimosamente este Jehú, por supuesto, no es perfecto. Cuando vemos la historia de Jehú como vengador, nos debe de apuntar a Cristo. Todos los grandes personajes de la Biblia son imperfectos. Nos deben de apuntar a Cristo. El único perfecto es Cristo. Pero aprendemos de los errores de Jehú también. Quiero que mire por favor el capítulo 10, versículo 28. Allí siempre en el segundo libro de Reyes. Capítulo 10, versículo 28. Mire cómo termina la historia de Jehú. Dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Dejó en pie los becerros. ¿Cuál fue el error de Jehú? Dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Continuó, perpetuó esa práctica idolátrica. Ya no hubo adoración a Baal, pero se mantenían en pie esos becerros que supuestamente representaban a Jehová, pero que al Señor le ofende que se le adore a través de imágenes. Jehová le dijo, dice el 30, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, hiciste de la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán, ahí vemos la gracia de Dios, sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú, dice el 31, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar de andar en los mandamientos. Jehú la regó, no cuidó de hacerlo de todo corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, de los becerros, ¿verdad?, que había hecho pecar en Israel. En aquellos días, mire la consecuencia, comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael el sirio por todas las fronteras. Muchas derrotas en tu vida, siendo hijo de Dios, siendo salvo de la ira, pero enfrentas derrotas en diferentes áreas porque no cuidas de andar en obediencia al Señor. La historia de Jehú nos debe de animar, iglesia linda, a que ya que tenemos todas las cosas de la vida y la piedad dadas por Dios, con toda diligencia, diga por favor, con toda diligencia, procuremos obedecer y rendirle las áreas débiles de nuestra vida al Señor. ¿Para qué vas a estar enfrentando disciplina? ¿Para qué vas a estar enfrentando consecuencias, derrotas dolorosas en diferentes áreas de tu vida, cuando bien podrías hacer un inventario moral y ver en qué áreas de tu vida todavía estás en desobediencia? Muchas veces esto de los becerros, Israel ya estaba acostumbradísimo a ver ahí los becerros, ya era algo casi normal para ellos, pero no agradaba a Dios.
A veces tú y yo estamos acostumbrados a las malas palabras, a la mala compañía, a los malos hábitos, al mal uso de un celular, a amistades escondidas de nuestra pareja, a llevar una doble vida. El chisme, el resentimiento, el chambre, la explosividad, la ira, la envidia. Y tenemos estas cosas en nuestro corazón como esos becerritos a los que ya nos acostumbramos. Cuando el Señor lo que quiere es que le rindamos todo. Diga por favor, todo. Y todo es todo. Le rindamos todo al Señor. No se acomode. El verdadero Hijo de Dios no se acomoda al pecado. Se incomoda y le rinde esas áreas al Señor. Por supuesto, esto solo es posible con la gracia de Dios, pero esa gracia que viene cuando yo reconozco que soy débil y me duele en mi corazón fallarle al Señor. Claro, hay una parte de mi carne que quizás se deleita todavía en la maldad, ese poquito de pecado que todavía nos queda ahí, pero el Señor nos quiere librar no solo de la culpa del pecado, el Señor nos quiere librar del poder del pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Por qué no lo dice conmigo? Hay poder en la sangre de Cristo. Nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia donde está ese Rey majestuoso, maravilloso, que nos va a dar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esposos que pasan peleados varios días con la esposa y no le hablan y se hacen los enojados para tratar de manipularla y que ella vea que estuvo mal lo que ella hizo, pero el Señor o sea, ahí le damos lugar al diablo. Son esos becerritos que nos pueden traer derrotas en la vida. Y el Señor lo que nos manda, un hermano me era sincero y me decía esa situación, yo molesto con mi esposa porque no me respeta delante de los hijos, me hago el que no le quiero hablar varios días. No se ponga, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si te oyere, has recuperado la amistad de tu hermano. Entonces, tenemos que rendirle esas áreas al Señor de resentimiento, de ira, de manipulación, problemas y conflictos de relación. Y pedirle al Señor que nos ayude a obedecer su palabra, a ponernos de acuerdo con el cónyuge. Mira, yo te pido disculpas porque yo te fallo en esto, pero también me gustaría pedirte que tú, de tu parte, pongas también de no hacerme eso delante de los niños ni tratarme de esa manera porque yo me siento que no me respeta. ¿Qué sé yo, verdad? Estoy simplemente poniendo un ejemplo de la necesidad de la mesa de diálogo. Pero de esta misma manera pueden haber áreas en su vida que quizás yo ni he mencionado aquí, pero que usted sabe que no agradan al Señor. Es hora de entregárselas al Señor. Cristo viene pronto. Esta es mi conclusión. Jesús nos recuerda que Cristo viene pronto y que va a venir como Salvador, pero también como vengador. Él va a juzgar al mundo. Ponga su fe en Jesucristo. Apártese del pecado. Rinda esa área al Señor y prediquemos con urgencia el verdadero evangelio. Vamos a quedarnos hasta aquí. Le damos el tiempo a nuestro pastor de campo. Démosle un aplauso al Señor por su palabra, por su misericordia.